Listo, listo muchachos. Bueno, entonces perfecto. Entonces, el día de ayer estábamos hablando, pues que digamos, pues los aportes de Richard Stallman permitieron crear lo que nosotros entendemos como el software libre, ¿cierto? El software libre y el copyleft, en los cuales pues eran importantes esas cuatro premisas de ejecutar el código, de poderlo estudiar, de poder redistribuir la versión original, de poder hacerle modificaciones y como lo veremos ahorita en el video, eh, Richard Stallman habla como que esto es una contribución de carácter social, ¿no? Sin embargo, pues, como ya lo mencionábamos en una clase pasada, eh, dadas estas libertades también tienen estas libertades pues también tienen ciertas restricciones para poder hacer un poquito más práctico el modelo de aplicación del software libre en diferentes contextos. Es decir, el software libre, muchas empresas lo pueden utilizar a nivel comercial, lo pueden utilizar, pero no en todas sus libertades, ¿no? O sea, lo pueden utilizar, por supuesto, usarlo para sus propios modelos, adaptarlo, ¿sí? Lo que no puede, por ejemplo, una empresa es cerrarlo, ¿sí? Es cerrarlo y a partir de ahí crear un nuevo producto. Eso no se puede porque estaría violando las libertades, pero sí puede usarlo y adaptarlo a sus necesidades. Eso sí se puede hacer, y garantizando que siempre se vaya a cumplir esas premisas, ¿no? Entonces, una empresa, por ejemplo, una universidad podría tomar un software libre, adaptarlo a sus necesidades, por ejemplo, una plataforma educativa para gestionar los cursos, los profesores lo podría hacer, no habría problema, ¿listo? Pero si va a ser la redistribución, debería ser la abierta, ¿listo? Lo mismo una empresa podría utilizar un software libre para a nivel contable, no habría ningún problema. Si va a ser la redistribución, debería hacerlo de forma abierta, ¿ya? Pero no está obligado a hacer tampoco la redistribución, lo puede utilizar para sus propios propósitos. En el caso pues de las empresas que trabajan con desarrollo de software, digamos ahí está como el tema más, por así decirlo, más en discusión, ¿no? Porque estas empresas, si quieren hacer uso del software libre para sus propios desarrollos, por supuesto que lo pueden hacer, pero en el momento en que ya vayan a liberar esas versiones, tienen que dejar abierto el software, ¿no? Entonces, gracias a eso o debido a eso, pues surgió el movimiento del open source a través de la iniciativa de open source. Entonces, ellos lo que buscan es hacer un poco más práctico este modelo para que no solamente las empresas lo puedan utilizar, sino que también este software de código abierto pueda integrarse a soluciones propietarias, ¿ya? Y sea, digamos, beneficio un poco más desde el punto de vista de estas personas su comercialización, ¿no? Entonces, esto lo podemos ver en las premisas que estudiamos ayer y era algo que nos comentaba Andrés en una de cuando hablábamos de las desventajas, ¿no? De las desventajas del software libre. Entonces, por supuesto, vamos a mirarlas y ahorita mismo en el video vamos a escuchar a algunos de los creadores de esta iniciativa, cómo ellos explican algunos de estas premisas y vamos a escuchar a Richard Stallman qué piensa de esto. ¿Listo? Eso en primera medida como para cerrar un poquito este tema. Entonces, como les dije, esta idea nació en 1998, ¿sí? Nació después de que nació la iniciativa del software libre. De hecho, el software libre pues inspiró, tal como lo menciona en el video, inspiró a los creadores de esta open source iniciativa o la iniciativa open source los inspiró bajo digamos, la necesidad de compartir, ¿no? Pero también ellos necesitaban hacer algo más práctico que pudiera beneficiar más a las empresas. Entonces, por eso surgió pues esta iniciativa. Entonces, en esta iniciativa pues se tienen 10 premisas, ya en el video se mencionan creo que 9 de ellas. Entonces se habla, por ejemplo, de la libre redistribución, que eso también se permite en el software libre, eso ya, es decir, poder distribuir la versión original sin ninguna restricción. La segunda habla del código fuente, es decir, que, que se debe tener acceso al código, cosa que también se aborda en el software libre.
La tercera es permitir los trabajos derivados, eso también se permite en el software libre, o sea que hasta ahí digamos que hay coincidencia. En el cuarto, la integridad del código fuente del autor. Esto ocurre, por ejemplo, si el autor, digamos, quiere mantener la integridad de su código, es decir, entonces, por supuesto que puede impedir que se generen versiones futuras y por eso puede decir que las versiones futuras se liberen como parches, ¿ya? O que se libere una versión pero que se le cambie el nombre. Esto lo vamos a ver eh, en una empresa de las que estudiaremos, ¿sí? Ellos hacen eso, ellos crean una versión de Ubuntu, le cambian el nombre y de esa forma pues le dan integridad al código fuente del autor, ¿no? Entonces eso es lo que se busca acá, como para tratar de no cambiar la versión del autor. Eso lo puede hacer el autor, es algo opcional que se puede hacer, ¿no? Respetar esa integridad no es obligatorio, pero eh, si el autor lo desea hacer así, pues se puede utilizar el código, pero no el mismo nombre. También se habla de la discriminación, o sea, no discriminar a personas o grupos, esto tampoco, digo, también se aborda en el software libre, en el software libre también la idea es que cualquier persona pueda hacer uso del software libre, o sea que no hay ningún inconveniente hasta ahí. Eh, También en el punto 6 se habla de áreas de iniciativa. Se dice que los usuarios comerciales no pueden ser excluidos. En el software libre, digamos que esto se aborda de manera parcial, es decir, no se excluyen en el sentido de que las empresas pueden hacer uso del software, lo pueden utilizar, lo pueden mejorar. Lo que sí no pueden hacer es restringir su acceso. Entonces, acá, por ejemplo, claramente digamos que esa parte de las restricciones tratan de reducirlas al máximo en el open source, ¿no? También se habla de la distribución de la licencia en el punto 7, es decir que eh, digamos que la licencia, los derechos, digamos, que tiene un producto original cuando se modifica, pues pueden mantener la misma licencia, ¿no? No hay necesidad de pedir una licencia adicional, sino que esa licencia se puede utilizar. O sea, se puede utilizar, eso es algo opcional, ¿ya? Se puede utilizar la misma licencia. Los puntos 8 y 9, digamos que son los puntos ya donde se marca una clara diferencia. Voy a leerlos aquí en específico. Dice que la licencia, en el punto 8 dice, la licencia no debe ser específica de un producto. Es decir, que digamos que un programa, o sea, si hay un programa que tiene unas partes, digamos que una parte puede ser extraída eh, libremente sin ningún inconveniente, ¿no? Entonces, un programa no puede licenciarse únicamente como parte de un software mayor. ¿Listo? O sea, ese programa que hace parte de ese software mayor puede ser utilizado libremente y con todos los derechos en otras soluciones. ¿Ya? Entonces aquí ya se marca una diferencia con respecto a lo que se propone en el software libre, porque en el software libre, eh, digamos, esto del punto 8 implicaría pues que si se integra una solución propietaria, pues no habría problema, ¿no? Entonces, esto es lo que mencionan aquí en el punto 8. Y en el punto 9 dice que la licencia de un producto no debe restringir otro software. Entonces, si tenemos un proyecto que es código abierto, no se puede obligar a que los programas que conformen ese proyecto también sean de código abierto. Entonces, eh, esto también refuerza un poco el punto que se mencionó anteriormente, o sea, que quiere decir que los programas de código abierto pueden integrarse a otro software o pueden ser cerrados después y adaptados a las necesidades de las empresas, ¿ya? Entonces, digamos que aquí tratan de abordar ese tema que en el software libre no se contempla porque el software libre se enfoca en permitir, digamos, la libertad y toma el aspecto como algo más filosófico. Y luego se habla de que la licencia debe ser neutra, es decir, que no debe estar, depender de una tecnología en concreto para que permita ejecutar el software, ¿no? Entonces la licencia en sí no debe hablar de eso, sino que más bien se debe enfocar en el usuario y no restringir, digamos, otros aspectos tecnológicos. En definitiva, los puntos 8 y 9, como les digo, son los puntos en donde se marca la diferencia con respecto al software libre, ¿ya? Y entonces da la posibilidad de que el open source pueda integrarse a soluciones propietarias.
Entonces, aquí es donde se marca una diferencia. Vamos a ver el video, ¿sí? Por aquí lo estaba buscando porque se me cerró. Este video es de un documental, ¿sí? Que se llama Revolution OS del 2001, ¿sí? Este documental es largo, solo he seleccionado una parte en donde habla Richard Stallman y luego habla el creador de la definición de lo que es el open source. Entonces vamos a mirarlo, está subtitulado, ¿sí? Vamos a mirarlo pues vamos a hacer un análisis ahí sobre lo que ellos comentan. ¿Listo? Entonces voy a dejar de compartir acá para compartir la pestaña. Eh, y entonces ya, a ver, una ventana, una pestaña es que, ¿no? Eh, bueno, entonces creo que Revolution OS es este. ¿Listo? Entonces ustedes me dicen si escuchan o no. En un segundo que siempre me pasa esto. Voy a cerrar, bueno, dejemos el micrófono abierto. Vamos a ver una pestaña. This is our first office, Mountain View, California. We moved here in early 1995. This is 4,000 square feet. It was an incredible leap of faith for us to move out and take the company to our own office. Now, what's really important about this place is that this is the office where the term open source was invented. If you walk into an executive's office and you say, free software, okay, if you're lucky, the response you'll get is something like, free software must be cheap, shoddy, worthless. And if you're not lucky, it has associations with the Free Software Foundation's wholesale attack on intellectual property rights, which, regardless of what you think about the ethics of that, it's lousy marketing. It's not something that businesses want to hear. So Eric Raymond knew that there was a problem. We've been calling this free software, but people took the term free and associated with free of charge. They thought that you couldn't make money or you couldn't sell, which is exactly the wrong concept. We wanted to get across the idea that the software was open and that the source code was available. Very important pieces. We had this meeting at the VA offices in Mountain View where Eric, myself, and Christine Peterson from the Forsyth Institute joined us, as well as several other people. Christine Peterson was there by phone. John Mad Dog Hall was also there by phone. A guy named Todd Anderson, who later worked for SUSE for a while, was there. Sam Ockman, who now runs Penguin Computing, was there. He was an employee of VA at the time. Well, we came up with the concept of open source. We called Linus, in fact, and asked Linus if he liked it. He was interested. He liked it. Eventually, we came up with something that replaced free software. So that was the beginning of open source. How did you choose the words open source? Do you remember? You know, I think Christine Peterson was the person who really came up with the idea. We wanted, again, the idea that the source code was out there and it was open. There weren't many choices. Well, since the first three recipients have spoken for the open source movement, I think I should speak about the free software movement. The open source movement focuses on practical advantages that you can get by having a community of users who can cooperate on interchanging and improving software. I agree completely with the points they make about that. The reason why my views are different, why I am in the free software movement rather than the open source movement, is that I believe there's something more important at stake, that freedom to cooperate with other people, freedom to have a community is important for our quality of life. It's important for having a good society that we can live in, and that is, in my view, even more important than having powerful and reliable software. But I think some of the people in the free software camp are a little scared by the commercialization. And, you know, of course, a rebel is put off by success. I think that commercialization is very important. We want to mainstream this software. And I work with Richard Stallman, who's the
gray-haired man of free software on a regular basis, and I don't feel I have any philosophical differences. Me as author of the open source definition, and he is originator of free software as an organized thing, except for one thing. Richard wants all software to be free, and I think that free software and non-free software should coexist. That's the only difference we have. We decided early on that what we needed a definition. We needed a kind of meta license to define the term open source. And what we came up with is a document called the Open Source Definition. It's derived from the Debian Free Software Guidelines that were originally written by Bruce Perens. I had written the original draft of that, discussed it for a month with the Debian developers. Debian is a Linux distribution, and made it their project policy. And Eric and I decided to relabel what we'd written for Debian as the open source definition, and to say open source is software that gives you a list of 9 rights, which is in the open source definition. The first right is free redistribution. This doesn't mean free as in no price, it means liberty. You have to be free to redistribute your software to someone else, and actually no price is a side effect. You can charge for that redistribution or not. It has to come with source code so that someone can maintain a program. If they go from a PC to a Mac, for example, they can change the software. Derived works have to be possible. If someone has to improve your program, they should be able to distribute the result. There's a provision about integrity of the author's source code, which says that the author can sort of maintain their honor, and if you make a change, you might have to change the name of the program or mark out your change very clearly so that your change doesn't reflect on the author. There's no discrimination against people or groups. The example I usually use is you can't stop an abortion clinic or an anti-abortion activist from using the software. There's no discrimination against fields of endeavor, and that means the software has to be usable in a business as well as in a school. The license has to be distributable. In other words, I have to be able to give that license to someone, and that license then should work if that someone gives it to yet a third person. The license can't be specific to a product. In other words, if I distribute my software on a Red Hat system, the license can't say, you can't distribute this on a SUSE or a Debian system. The license can't contaminate other software. So if I distribute this on a CD with another program, it can't say that other program must be free, otherwise you can't distribute my software. And then the only other part of the open source definition is a list of licenses that were accepted. And the ones that we started with were the GPL, which was actually the example for a lot of what's in the open source definition, the BSD license, because software for BSD system pre-existed Linux. Bueno, más o menos, entonces ahí vemos las diferentes posturas como de estos dos grupos. Ahí escuchamos al señor Richard Stallman, ¿sí? El cual nos hablaba desde un punto de vista como más filosófico, ¿sí? En el que él hablaba sobre la calidad de vida, ¿no?, de las personas, ¿no? Esa calidad sustentada en el hecho de poder compartir el conocimiento. Y pues del otro lado también los precursores del open source mencionan pues que, por ejemplo, cuando se hablaba de software libre en las empresas, entonces muchas veces no los miraban bien, ¿no? Porque entonces ellos quisieron cambiar un poco esa concepción desde el punto de vista de darle apertura al código y utilizarlo con múltiples propósitos. Denme un segundo, muchachos.
Listo, entonces digamos que esas son las posturas que podemos observar acá. Y bueno, se ve ahí la practicidad, ¿no? del open source, vemos ahí como las premisas que nosotros hablábamos. Allá se mencionaban como derechos, pues acá las tenemos como premisas, pero básicamente son las mismas que se abordan y se habla de la posibilidad de que coexistan, ¿no? Que coexistan las soluciones con otras soluciones privativas, ¿no? Entonces, eso es una ventaja y a partir del open source pues han surgido muchas licencias, ¿no? Entonces, no sé qué otra cosa le llamó la atención de lo que vieron en el video. A ver, quién me quiere comentar? ¿Quién me quiere comentar qué, qué le llamó la atención de lo del video? ¿Qué otro elemento de los que yo he marcado? Bueno, yo, profe, Dale, dale, algo Andrés. que a mí me llamó la atención es, así cuando, como usted mencionó, cuando estaba hablando Richard Stallman, que él menciona la razón que da por la que él está unido al movimiento del software libre y no al movimiento del open source. Porque si bien son muy similares, así como usted dice, él da como un concepto más filosófico y, y si bien los beneficios son similares, de que tienes una comunidad que puede mejorar tu código, que te da feedback y todo esto de que el código está abierto para todo el mundo, él también hace como una clara diferencia o da su razón por la que él se alía más con el movimiento este de software libre que antes era visto como de una mala manera o no de como no de mejor manera como se veía el open source, que era como similar pero un poco diferente, más orientado a esto de que sí puedes tener beneficios, de que quieren que la gente pueda acceder al código fuente, de que el código está mostrando también los derechos de open source, ya usted los estaba hablando en clase. Entonces esa parte me pareció también como interesante. Listo, Andrés, muchas gracias. En efecto, él toma la palabra y dice, ¿no? Que bueno, tres personas han hablado de la importancia del open source y él va a hablar para fines, eh, con el fin de, digamos, describir las ventajas que tiene el software libre, ¿no? Y por supuesto habla habla en términos de la calidad de vida de las personas, ¿no? Una sociedad donde la gente pueda compartir el conocimiento. Listo, entonces muchas gracias por la opinión. Bueno, listo, entonces continuaremos. Habíamos hablado de esto, entonces yo creo que nos queda muy claro. También vimos los tipos de software freeware, entonces vimos algunos ejemplos, el antivirus, por ejemplo. No podemos acceder al código fuente. Shareware, pues por supuesto es un modelo en el que se paga, digamos, cada cierto tiempo o se puede pagar incluso una sola vez. Por ejemplo, software Camtasia. Sin embargo, ellos ofrecen por las actualizaciones también un pago. Careware, entonces generalmente pues los recursos que se pagan van destinados con el fin de ayudar a ciertas fundaciones. Software de dominio público, que es aquel que, digamos, en el que el autor ha cedido todos los derechos, ¿sí?, a la comunidad. Copyleft, pues dentro de Copyleft nosotros tenemos aquí la idea de Richard Stallman a través de la licencia GPL, en donde el objetivo es que el software se mantenga libre siempre. Y hay varios software, aquí está VLC, Weka, Audacity, etcétera, una cantidad de herramientas que se pueden utilizar ahí. Vamos a continuar con esto. Aquí son como algunas motivaciones para hacer uso del software libre. Y por supuesto podríamos meter aquí también para hacer uso del open source, ¿no? Y es que, por ejemplo, la primera motivación a nivel ético es la posibilidad de lo que mencionaba Richard Stallman, ¿no? De compartir el conocimiento y difundirlo sin obstáculos. Donde el software, pues por supuesto es conocimiento, pero esto, como nos damos cuenta, tiene una connotación mucho más grande. Ayer que hablábamos de licencias que permiten compartir contenido como Creative Commons en sí. Y por supuesto, a nivel práctico, las ventajas que tenemos es adaptar el software a nuestras necesidades, pero por supuesto para esto hay que tener una cierta formación, un cierto conocimiento en programación. Entonces, digamos que los programadores se ven muy beneficiados en este tema del software libre de cara a la reutilización y la adaptación a las necesidades, ¿no? La creación de nuevas aplicaciones.
Para el usuario final, entonces hay muchísimas ventajas, digamos, y motivaciones. Por ejemplo, hacer uso de programas que son libres de publicidad, eso es algo muy importante. También contar con programas que son multiplataforma, que pueden usar en diferentes sistemas operativos. Esto ya se los había comentado, por ejemplo, el VLC yo lo puedo utilizar tanto en Windows como en Linux. Los famosos navegadores que son del mundo del open source también los puedo utilizar. Mozilla funciona en ambos mundos. También otras herramientas, ¿no? Por ejemplo, la herramienta GIMP para edición de imágenes también se puede usar en ambos. Algunas herramientas de lenguajes de programación, por ejemplo, Geany, también lo puedo utilizar en ambos mundos, en Windows, en Linux, en Mac. ¿Listo? También la posibilidad de que si el usuario es un usuario experto, puede adaptar el código a sus necesidades. Esa es otra de las ventajas que tiene. Contar con el soporte de la comunidad, aunque hay que hacer la salvedad aquí, que pues no siempre la comunidad que está detrás de un software es la más grande o la más madura, entonces es importante tener en cuenta esa parte. También tiene el usuario la posibilidad de corregir sus problemas en sus propios programas, de mejorarlos, y también la posibilidad de integrar, ¿no? Que este es uno de los campos importantes en el software libre, o sea, la integración de diferentes soluciones para producir nuevas soluciones más, cosa que no se puede hacer directamente en el software propietario. A nivel de la administración pública, entonces el hecho de, por ejemplo, las alcaldías, las gobernaciones, los entes gubernamentales, hay muchísimas ventajas si se usa el software libre. Ya lo veremos ahorita en los casos de España y tengo algo para mostrarles. Y es el respeto por los estándares que nosotros hablábamos, ¿no? Los estándares a nivel de documentos, a nivel de los datos que se van a manejar. También lo cual garantiza la interoperabilidad, ¿listo? Y el manejo de datos abiertos, que es importante pues para también manejar la compatibilidad de integración. Eso es importante a nivel de la administración pública. Desde el punto de vista del desarrollador, pues hay muchos aspectos beneficiosos. Por ejemplo, adquirir tecnología de punta, decimos de punta porque ha sido generada a partir del conocimiento colectivo. Adaptar el software de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, puede encargarse o dedicarse al tema del soporte de herramientas de software libre, o como lo comentaba Nicolás, creo que en una de sus intervenciones, también a nivel de integración. En el software libre hay personas que se pueden encargar de eso, de integrar componentes o de personalizar componentes a las necesidades. Entonces ese es un campo. Lo que pasa es que es un campo, digamos, interesante. Lo que pasa es que este tema no, todavía como lo mencionaban en el video, en nuestro país no hay una cultura total del software libre, ¿no? Entonces es necesario derribar ciertos paradigmas y difundir mejor este concepto. Y a nivel mundial también, ¿no? En algunos países más que otros. A nivel de, digamos, del soporte y mantenimiento, digamos que es el negocio más claro del software libre. ¿Por qué? Porque, digamos, a veces es necesario contar con personal especializado que se encargue de hacer un acompañamiento a quienes usamos el software libre, ¿no? De tal forma que aquí hay oportunidades de negocio en este campo. Y eso lo hacen muchas empresas, ¿no? Por ejemplo, Canonical, que es el que distribuye Ubuntu, ellos ganan es a nivel del soporte, ¿no? A nivel del soporte a las empresas que utilizan Ubuntu Server, por ejemplo. Lo mismo pasa con CentOS y otras distribuciones derivadas de este mundo. Entonces, el tema del soporte a las empresas y las organizaciones es una ventaja muy importante, como ya les mencioné, en cuanto al manejo de servidores, el manejo de aplicaciones contables, aplicaciones comerciales, plataformas educativas como Moodle, por ejemplo, cómo personalizarla. Aquí hay un campo grande, lo que pasa es que hace falta una mayor difusión, ¿no? Para que esto se pueda desarrollar más. A nivel de la documentación, pues normalmente cuando se trabaja con proyectos del software libre, estos proyectos pues siempre tienen una estructura, ¿no? Por lo general tienen estos programas del software libre, tienen en su documentación, tienen un archivo README que brinda información general del programa, un archivo install con las instrucciones de instalación, un archivo changelog
que habla un poquito de la evolución de las versiones y un archivo con los autores, ¿no? Dándole crédito a los autores. Eso es normalmente lo que se utiliza en estos archivos. Vamos ahora sí a mirar, después de ver, por ejemplo, cuáles son las ventajas, por ejemplo, del software libre a nivel de los usuarios finales, a nivel de los desarrolladores, a nivel del contexto comercial, a nivel de la administración pública. Vamos a mirar algunos ejemplos de en dónde se ha aplicado el software libre de manera exitosa, ¿sí? Algunos ejemplos, algunos modelos aquí interesantes de negocio, y pues miraremos aquí algunos elementos en una máquina virtual, ¿listo? Entonces, este ya lo habíamos hablado, el caso de Juguemos S.A., que es una empresa que se encarga del tema de los giros, las apuestas en el suroccidente de Colombia, giros, apuestas, recargas, por ejemplo. Entonces ellos tienen una cantidad de puntos en la ciudad y digamos están aliados al tema de supergiros, tienen bastantes puntos en la ciudad y en los computadores ellos tienen corriendo sistemas operativos soportados o basados en open source o software libre. Entonces ahí tienen corriendo los sistemas operativos y aprovechando que, por ejemplo, lenguajes como Java son portables, entonces ellos tienen desarrollados ahí, o quienes les desarrollaron el sistema los desarrollaron con Java y los montaron sobre software libre, de tal forma que ellos no tienen que pagar una licencia por el uso de Windows para correr, digamos, sus programas. En efecto, y pues lo que se requiere hacer es solo la recarga, ¿no? Hacer la recarga, hacer el giro, procesar todo esto. Entonces, realmente fue una buena apuesta y gracias a eso cuentan con varios puntos en la ciudad y se están ahorrando el pago de una licencia tremenda. Digamos, porque son muchos puntos los que tienen en las ciudades y además de eso, pues tienen la estabilidad ahí de estos sistemas y la capacidad y la posibilidad de que estos sistemas pueden correr o se pueden adaptar a computadores con bajas prestaciones, ¿no? Entonces tienen muchas ventajas desde ese punto de vista. Entonces, en el caso de ellos utilizaban una versión denominada Mandriva, una distribución denominada Mandriva. Entonces, bueno, digamos que es un buen modelo de negocio y muchas empresas de este rubro también lo han adoptado de esa manera, ¿no? Porque es un modelo muy bueno y es un ejemplo de cómo a nivel comercial se puede utilizar el software libre o el open source, ¿no? En este caso, pues no se ha modificado en específico, digamos, sustancialmente el software libre, sino que se está utilizando a nivel comercial. Entonces, ahí está el tema. Bueno. Entonces este es un caso bien interesante. Otro caso que ya no es de Colombia, sino que ocurrió pues en España, es que hubo en cierto momento, ¿sí? En cierto momento a nivel de la administración pública un boom muy interesante, sobre todo en España, que es uno de los países reconocidos, digamos, porque ha adaptado o ha apropiado el software libre entre su población, ¿no? Tiene un alto porcentaje de apropiación. Entonces, en este caso, en España, hubo varias comunidades que realizaron esta adopción del software libre a nivel de la administración pública y a nivel de a nivel educativo, ¿no? En los colegios, en las universidades. Por ejemplo, tenemos el caso de Linux, que es una distribución que se desarrolló en la zona de Extremadura, Augustus en la zona de Aragón, Guadalinux en Andalucía, ya tengo por ahí una ISO que trataremos de mirar, Lurex en la Comunidad Valenciana, Molinux, que es esta que vemos aquí, por Don Quijote de la Mancha en Castilla, Max en Madrid, etcétera. Entonces ellos hubo un boom muy interesante que lo que hicieron fue adaptar esas distribuciones a sus necesidades y distribuirlas en la administración pública y en el tema de los colegios, ¿no? Colegios, universidades, etcétera. Entonces, un tema bastante interesante. Vamos a mirar dos casos puntuales. El primero es Extremadura y Linux. Entonces, ustedes saben que en España pues hay comunidades autónomas, entonces en este caso, pues el presidente de esa comunidad en el 98 tuvo la idea de promover un proyecto y con el fin de articular pues esta comunidad dentro de la sociedad de la información. Y este proyecto tenía dos objetivos. Primero era lograr una conectividad total, o sea, fortalecer tecnológicamente a la comunidad. Y segundo, alfabetizar tecnológicamente a esa comunidad,
¿Listo? Entonces, primero era dotarlo de infraestructura y luego era alfabetizarlo. Entonces, alfabetizarlo de la mano, pues, de estas distribuciones del software libre o open source, dependiendo del caso, ¿no? Entonces, en la primera fase, que fue en la parte de fortalecer la infraestructura, lo que se creó fue un total de 32 centros informáticos en toda la comunidad, ¿sí? O puntos de acceso a Internet, ¿listo? O los kioscos digitales, como se le llamaba acá en Colombia. Y lo que se buscaba era, digamos, que estos puntos estuvieran dedicados a personas, digamos, jubiladas, amas de casa, personas de ámbitos rurales, discapacitados, minorías étnicas, todo este tema destinado como a impactar directamente sobre esta comunidad. En total, estos puntos lograron beneficiar a 82,000 personas y 700,000 visitas a estos centros informáticos. Digamos que eso fue lo que se logró a nivel de la infraestructura. Y luego en la segunda fase del proyecto, lo que se buscó es crear un sistema operativo que fuera propio de esa comunidad, que fuera libre, y este fue el sistema Linux, así se le llamó. Y esto se empezó a trabajar pues desde el 2012, empezó a trabajar en red. Se llama GNU Linux porque es una adaptación a partir de, por supuesto, una versión de Linux. Empezó a funcionar en estos centros de informática, se empezaron a brindar capacitaciones. También se empezó a utilizar en las instituciones educativas y con esto se propició el ahorro de licencias en el acceso a más estudiantes, a equipos de cómputo, porque pues esto liberó otros recursos y fue una apuesta completa. Entonces fue interesante todo esto, ¿no? Porque digamos que casi que toda la comunidad le apostó al uso de estos sistemas, ¿no? De estos sistemas abiertos, y más cuando se trataba de un mismo sistema, que era el sistema Linux, que era propio de ellos. Entonces también aquí se habla que hubo un ahorro de licencias de cerca de 30 millones de euros en licencias y en mantenimiento sobre todo, y pues ahí se liberaron recursos y digamos que se empezó a promover la idea del software libre. ¿Cómo manejaban el soporte y la actualización? Ellos tenían una página web, a partir de ahí pues ellos atendían peticiones, se hacía distribución de los CDs en la comunidad y también se podía descargar la imagen a partir del portal web. Entonces, a partir digamos, esa comunidad creó un grupo y ese grupo era el encargado de no solo de desarrollar, sino también de encargarse de distribuir y de montar en la página web estos, digamos, ¿qué? Las ISO de esta distribución, ¿no? Entonces fue un caso bien interesante. Al final lo que pasa es que pues lo que nos pasa a veces acá, ¿no? O sea que cuando hay una administración que tiene unas ideas, normalmente eso está articulado a un partido político, ¿no? Entonces, ustedes saben que si continúa el mismo partido, pues le dan continuidad a las ideas, pero si es otro partido, pues cada partido tiene sus propios intereses. Yo pienso de manera independiente que a veces los partidos políticos hacen que, digamos, que estos candidatos que pertenezcan a estos partidos se enfoquen más en satisfacer al partido que a las personas que los eligieron, ¿no? Entonces, muchas veces pasa esto. Entonces, pues por temas políticos esto no se le dio continuidad y entonces en la actualidad no encontré rastros digamos, de este proyecto a nivel de ISOs. Estoy buscando, pero no encontré. Sin embargo, tengo por aquí como un PDF donde tengo un catálogo. A ver, tengo un catálogo de las herramientas Linux, ¿no? A ver, por aquí está. Por aquí tengo este catálogo, vamos a colocarlo por acá. Son algunas herramientas Linux que era como el catálogo que ellos tenían, digamos, dentro de ese sistema operativo. Entonces hicieron adaptaciones, por ejemplo, a nivel del software que desarrollaron para edición, y a esa adaptación se le llamó Alcántara. Tenían un procesador de texto también que se le llamaba Broncense. También una adaptación de las hojas de cálculo Cápara. Aquí también tenían otros editores, Cusco,
por ejemplo, visualizador de documentos, o sea, hicieron personalización sobre las diferentes herramientas. Godoy, que era una herramienta para planificación y gestión de proyectos. Guadalupe, cliente de correo electrónico. Bueno, hicieron adaptaciones sobre todo. Administrador de bases de datos Medina, sobre herramientas diferentes, hicieron su adaptación y le cambiaron el nombre, ¿no? Estos son otras herramientas. Kipu, editor de fórmulas matemáticas. Rivera, editor de dibujos. Aquí algunas herramientas de internet. Algar, cliente FTP. Giralda, bueno, en ese momento pues el acceso era con modem, entonces Grulla le llamaron a una adaptación de este Mozilla. Guaraní, ¿sí? Era como, ¿qué sería? Como un cliente de mensajería instantánea. Este es un editor web, Medellín, miren, que le llaman así. Pitarra, software para intercambio de archivos, bueno, no sé cómo haría. También hicieron una adaptación de este cliente Yaim, también para mensajería. Aquí tenían algunos editores, Amazonía, bueno, Brasero, este sí lo he visto, este es para quemar CDs y DVDs, aunque ya algunos computadores vienen sin esto. CD Player, pues reproductor. Y otras herramientas, ¿no? Fluxus, reproductor de políticas y de políticas de películas y canciones. Montermoso es como para sacar la música de los CDs en ese momento, pues que no se hablaba de MP3, sino que venían las canciones así directas. Bueno, herramientas para diseño gráfico, Alhambra, Aliceida, por ejemplo, Morales, miren, Picasso, bueno, otras herramientas ahí, Jim, por ejemplo, que hicieron una adaptación que se llamaba Zurbarán. Bueno, y así hicieron diferentes adaptaciones del software para su propia distribución. Diana, editor de texto. Entonces, más o menos esto era lo que se trabajaba dentro de Linux, ¿no? Bueno, entonces eso fue todo un boom digamos, en la comunidad, sino que para esto se requiere es una voluntad, como ya lo decíamos, se requiere es una voluntad política, ¿no? Para poder seguir avanzando con esta parte. Bueno, sigamos. Por otro lado, entonces también tenemos otro proyecto que se llamó Guadalinex, que tengo un ISO, vamos a mirarlo. Ahorita lo miramos en un momento a ver qué tiene. Y también tengo uno de Molinux. Tengo uno de Molinux, que esto no tenemos reporte, pero esto se desarrolló en Castilla, ¿no? Vamos a ver esas distribuciones. Por ahí me encontré un ISO. Me gustaría montarla ahorita para que lo viéramos. Andalucía y Guadalinex, ¿no? Entonces esta fue otra iniciativa también. Esto fue en la comunidad Andalucía, es la que se encuentra ubicada en el sur de España, ¿no? Los que de pronto no conocen. Y ahí está, por ejemplo, el tema de Sevilla, Córdoba, Almería, Málaga. Bueno, son algunos de los que conforman aquí esta comunidad autónoma de Andalucía. Y lo que se buscaba, entonces aumentémosle un poquito la letra, era propiciar también, pues como en el proyecto anterior, el desarrollo del software libre y la articulación de esta sociedad dentro de la sociedad de la información, a nivel de la salud, a nivel educativo, a nivel comercial, y entonces se lanzó el proyecto Guadalinex en Andalucía, que lo que se buscaba era también adaptar una distribución, mejorarla, y que quedara propia para esa comunidad y que se trabajara eso a nivel de la administración pública, a nivel de los colegios, a nivel de las universidades, en todas partes, todas las personas utilizaran esta distribución, ¿no? Esa era una de las ideas generales. Entonces, teniendo en cuenta eso que les comenté, se desarrollaron diferentes versiones de esta distribución. Hay una que se llama Guadalinex Ciudadano, que era una versión pues enfocada en los usuarios finales para usarse desde el hogar. Guadalinex VIP, pues digamos que estaba pensada para usarse en las bibliotecas de Andalucía. Guadalinex Edu, que era para utilizarse en las instituciones educativas. Entonces eso son como 3 versiones que ellos crearon. Aquí también se habla de que se pusieron en marcha un total de 757 centros públicos de acceso a Internet, tal como también se hizo en el anterior proyecto.
tener pues, y esto era bueno porque digamos que la población era inferior a 20.000 habitantes, 67 centros públicos en sectores marginados, y en 2014, aquí lo que se menciona es que salió la última versión de Guadalinex, ¿listo? Entonces, esto también, pues, como les dije, el proyecto se quedó ahí por el tema de la voluntad política. Digamos que de este Guadalinex sí pude encontrar información, incluso todavía se mantiene la página con la última versión que se tenía, así que digamos que esto sí podemos encontrar un reporte. Yo busqué por aquí Guadalinex y aquí, por ejemplo, aparece Junta de Andalucía. Ellos tienen todavía en la página web algunos elementos de Guadalinex y aquí tienen, por ejemplo, eh, aquí se puede descargar la ISO, ¿no? De esas diferentes versiones, la versión educativa, bueno, y todo eso. Entonces, bueno, son grandes apuestas que lo que buscan es tratar de impulsar el desarrollo. ¿Por qué? Porque teniendo todos la misma distribución, pues digamos que eso también ayuda a impulsar, ¿no? La comunicación, la compatibilidad, bueno, y ya se enfocarían es más en el desarrollo de otros servicios propios, ¿no? Pero entonces fueron grandes apuestas. Vamos a mirar, a ver, tengo por aquí, a ver, tengo por aquí el Molinux, vamos a ver si lo tengo por acá. Yo lo descargué y descargué dos imágenes que me gustaría que los Molinux Guadalines, aquí está. Entonces descargué estas dos imágenes y me gustaría que las miráramos. Molinux 6.2, la versión Merlin. Este Molinux fue en el tema de la comunidad de Castilla. Entonces vamos a ver esto. Vamos a verlo. Son ISOs, no son máquinas virtuales, pero vamos a tratar de montarlo con el Oracle VirtualBox. ¿Listo? Aquí tengo el Oracle VirtualBox. Bueno, estas son versiones de máquinas virtuales que ya tengo ahí, pero voy a crear una nueva. ¿Listo? Entonces a esta vamos a llamarle Molinux. ¿Listo? Oracle 64, Linux. Aquí le voy a colocar donde voy a colocar la carpeta de la máquina y voy a colocarlo en el D. ¿Listo? Precisamente voy a colocarlo en esa carpeta donde tengo, a ver si lo encuentro por aquí. Vamos a buscarlo por acá. Vamos a buscarlo en esa carpeta donde está Molinos Guadalinex aquí. Seleccionar carpeta. Vamos a dar siguiente. Aquí a nivel de la memoria RAM le voy a asignar 1024. ¿Sí? Vamos mirando. Aquí le voy a decir que crea un disco duro virtual. Vamos a darle aquí crear. ¿Listo? Aquí es como el tipo de archivo. Entonces voy a decirle que el BDI, que es uno de los que más se utiliza. Le voy a dar que siguiente. Le puedo colocar que sea un tamaño fijo o que lo reserve. Este es el tamaño en el disco, ¿no? Le voy a decir que lo reserve dinámicamente. Aquí pues va a crearlo de 12 gigas. Le voy a dar que crear. Y ahí ya lo creó. ¿Listo? Entonces aquí estamos Linux, pero obviamente esto toca configurarlo, ¿no? Hay que configurarlo aquí para que pueda arrancar. Entonces, si yo le doy hasta ahí iniciar, pues miren que me va a salir que no va a detectar imagen, ¿no? Porque en ningún momento le he asignado la imagen, entonces aquí pues no me va a salir en ninguna parte. Entonces, pues esta máquina no está configurada todavía, solamente lo que he hecho es colocarle esa parte. Entonces aquí en configuración vamos a ver pues cómo hacemos esta parte. Aquí, por ejemplo, miren en esta parte donde dice almacenamiento, yo le puedo decir que CD, DVD vivo, esto quiere decir que arranque desde el CD, pero aquí le puedo colocar el archivo desde el cual quiero que arranque, porque estos son live CD, o sea, son CDs que se cargan en memoria RAM y que me permiten ver la distribución. Entonces voy a ver Molinux, le voy a dar ahí. Listo, entonces ahí ya lo cargó. Miren que la ubicación ya lo cargó desde ahí. Simplemente lo que hice fue cargarlo hasta aquí. Le voy a aceptar y ahora voy a probarlo a ver si esto no me falla. Entonces, vamos a ver si lo hace o no lo hace. Bueno, ahí sí ya está cargando. No sé si me deja ver más. Bueno, le voy a dar que sí. Ahí está cargando. Lo que pasa es que, bueno, vamos a mirar.
Listo, vamos a mirar, esperemos que cargue. Aquí ya está cargando, pero miren que el ratón no me lo deja. El ratón quedó preso ahí, ¿no? Listo, bueno, este es como la versión de... Entonces aquí me va a decir que probarlo o instalar. Este es un live CD, entonces lo voy a probar. ¿Sí? Vamos a probarlo solamente. Esta es una versión, creo que la versión 6.4, 6.2. La versión 6.2 Merlin de Molinux, ¿no? Que fue desarrollada pues en la zona de Castilla. La distribución Linux oficial de la Junta de Comunidades Castilla-La Mancha, en España. Ofrece un escritorio de trabajo sencillo, cómodo e intuitivo, pero extremadamente potente. Podrá conectarse a internet, editar textos, hojas de cálculo, bueno, dar rienda suelta a su creatividad, bueno, etcétera. Aquí entonces miren lo que tiene esto, tiene lo de siempre. Por ejemplo, está basado en un Genome, en un gestor de escritorio Genome 2. Aquí tiene las aplicaciones, pues por supuesto viene la calculadora. ¿Qué más tiene por aquí? Bueno, aquí una aplicación para capturar pantalla, editar textos, puedo escribir cualquier cosita por ahí, como un blog de notas, por así decirlo, pero más del contexto de Linux. ¿Qué más tiene? Herramientas de búsqueda, mapa de caracteres, el famoso terminal, ls. Vamos a ver qué versión de Python trae esto. La versión 2.6.6. Listo. ¿Qué más tiene por aquí? A nivel de internet viene con el navegador Firefox. A nivel de oficina, pues viene aquí con un cliente de correo, en un diccionario y viene con OpenOffice, ¿ya? Sonido y video, grabar video, lugares. Bueno, miren que aquí tiene las diferentes carpetas más importantes: carpeta personal, el escritorio, documentos, red, conectarse a un servidor, sistema, que tiene diferentes elementos del sistema, los monitores, pantalla, ratón, teclado, bueno, administración, hora, fecha, bueno, etcétera. Este es Genome, miren que este es el gestor de escritorio o gestor de ventanas, está en la versión 2, como ya se los había comentado, y esto más o menos dice que la compilación es del 2010. Y bueno, eso es más que todo este sistema Molinux, ¿no? Es un sistema pues que es un sistema que es liviano, también porque ¿en qué? En Genome 2, eso ayuda, no es, digamos que optimiza bastante los recursos a la hora de presentar los gráficos, es bien interesante. Hay que, digamos, bueno, aquí tiene los controles también para subir volumen, para red, etcétera. Entonces, simplemente es que explorarlo y cacharrearlo un poquito, todo lo que se puede hacer. Aquí abajo maneja los diferentes escritorios. Esto tiene 4 escritorios en caso de que uno quiera flexibilidad. Bueno, aquí ya lo deja instalar, la papelera. Bueno, esto parece que fue inspirado en Debian, ¿no? Parece, creo que parece inspirado en Debian. ¿Listo? Entonces, y te quedó atrapado el ratón ahí, voy a salir de aquí. Listo, ahí ya salí de manera abrupta. ¿Listo? Bueno, entonces, pues nada, vamos a apagar aquí ahí ya quedé dentro de voy a apagar aquí para ver si podemos mirar el otro. ¿Listo? Entonces, ese es Molinux. Molinux, pues, fue de la comunidad de Valencia. De Linux no encontré nada, pero vamos a mirar el Guadalinux, a ver qué tal es. Ese es más pesado. Voy a ver si... mm, voy a ver si lo podemos montar de la misma forma. Aquí lo montamos como disco duro virtual y lo estamos mirando en su modalidad del ICD, es decir, que esa distribución se carga en la memoria RAM. ¿Listo? Entonces, eso se utilizaba mucho en las distribuciones, ¿ya? Pues habían distribuciones de software de Linux que venían en esa modalidad de qué, apaguemos esta máquina. Listo, voy a borrar esta máquina porque ya no la voy a utilizar. Simplemente era para mostrarles a ustedes. Listo.
Y aquí pues ya quedó eliminada la máquina virtual y el disco duro, vamos a montar aquí lo que es Guadalinex, ¿no? Guadalinex, que como vimos hace parte de este proyecto que se desarrolló en la zona de Andalucía. Pues descargué una versión ahí de la página que les mostré hace un momento y más o menos pesa unas 2 gigas. Entonces vamos a montarlo, a ver qué, sé que esto como que sí. Vamos a montarlo aquí otra vez, ¿listo? Vamos a mirar, vamos a crearlo aquí. Entonces aquí le colocamos, ¿qué le colocamos? Guadalinex. Para montarlo, a ver qué tal será eso, Guadalinex. Bueno, vamos a colocarle que en la carpeta en la que vamos a colocarlo será en este, Molinux. Listo, siguiente. Esto porque no tengo mucho espacio en el sella. A nivel de la memoria RAM, dejémoslo así. Crear disco virtual. Dejamos esa extensión. Reservado dinámicamente. Bueno, acá dice que 8 GB le vamos a dar. Bueno, perfecto. Listo, ahí ya quedó. Vamos a configurar acá en almacenamiento lo mismo que dijimos. Entonces nos metemos aquí donde dice vacío, le damos CD DVD vivo para que lo cargue desde en el arranque y aquí le seleccionamos, vamos a colocarle este Guadalinex aquí y entonces ahí ya queda cargado. Vamos a ver si arranca, a ver, por lo menos para que podamos verlo. Guadalinex, a ver. Sí, parece que este está cargando. Vamos a ver qué pasa con esto. Este sí me deja sacar el ratón, miren, el otro me lo atrapó, ¿sí? Entonces vamos a ver Guadalines qué contiene para nosotros. Software libre para la educación, dicen acá, ¿no? Entonces vamos a ver qué carga. Este es un poquito más pesado. Vamos a ver qué onda con esto, como en los mexicanos. Y aquí tenemos nuestra versión de Guadalines ya cargada en nuestra máquina virtual. Vamos a ver qué tenemos aquí. Ahí, bueno, aquí nos dice probar o instalar. Realmente nos interesa probarlo solamente. Sí, o sea, cargar el Live CD. CD vivo, ¿no? Entonces el CD se carga o se carga la distribución en la memoria RAM que nosotros le hayamos asignado. Y aquí tenemos esta distribución que me parece elegante, bonita. Miren lo que tenemos acá. Esta parece que es más completa, ¿no? Y es más actualizada que la otra. Me parece bien elegantosa. Bueno, aquí tenemos aplicaciones. Miren que aquí es como el icono de un molino, ¿no? Accesorios. Entonces tenemos archivos, la calculadora, el editor de texto, acceso universal. Esto ya es como, ya le han metido la parte de accesibilidad. Educación viene con unas herramientas. Miren, ciencia, Celestia, simulador espacial, bueno, geografía, herramientas de autor. Ah, bueno, estas herramientas son las que permiten desarrollar o crear otras aplicaciones. Por ejemplo, Hot Potatoes permiten crear recursos educativos. No las quiero abrir porque no sé qué tanta. Aquí tengo idiomas. Bueno, abramos este a ver qué onda. Listo, miren esto. Canagram, no sé, bueno. Ah, bien, es como para crear anagramas. Revelar palabra, escáner, ¿ya? Entonces está interesante. Pista, bueno. Pero un momentico, miren que aquí me detectó estos controladores, ¿no? ¿Qué palabra es? A ver, muchachos, ¿ustedes la pillan o qué? ¿Qué palabra será? ¿Revelamos? Auriculares, ¿no? Difícil, ¿no? Parecía que no. ¿Y esa qué? Es fácil, ¿sí o qué? Vamos con las partes del computador, ratón, ¿no? Ese teclado, bueno. Como esa no sé cuál será. Cintas, bueno. Entonces, viene con estas aplicaciones.
aplicaciones de carácter educativo, vienen juegos, minas, el famoso solitario. ¿Quieren? Nos ponemos a jugar aquí. El famoso solitario, miren, pero es la versión de Genome, ¿no? Entonces miren que este viene con, es la versión de Genome. La licencia, ¿qué licencia tiene esto? GNU, es la licencia del solitario. Interesante todo esto. Free, esta es otra, ¿no? Este es otro también. Este también venía en los, no sé si sigue viniendo en Windows todavía. Son versiones adaptadas, ¿no? A nivel de oficina tiene LibreOffice, LibreWriter, LibreImpress. A nivel de sonido y video, miren que tiene el famosísimo y antes mencionado VLC, que como ya lo vimos, este trabaja con la licencia pública general versión 2. Entonces está chévere, me gusta este como a nivel educativo, parece muy bueno, tiene una serie de herramientas aquí bien interesantes. Gráficos, miren que tiene Color Paint, esta herramienta es como de edición. Entonces me parece muy completo, como para usar, por ejemplo, en la casa, en el hogar, me parece muy interesante, ¿no? Poder utilizar esta herramienta aquí. Es muy parecida a lo que nosotros tenemos como Paint, ¿no? Entonces, parece el famoso aerosol. Está bien interesante. Es una versión propia. Y miremos esto qué licencia tiene. Ayuda acerca, a este viene con, bueno, a pesar de que este sistema es, este gestor de ventanas es Genome, este está pensado para desplegarse sobre un sistema KDE, que es el otro gestor de ventanas más popular. ¿Sí? Bueno, aquí no habla de la licencia mucho, pero está interesante estas aplicaciones con las que viene todo esto. La verdad, sí había visto Molinux, pero este no, este Simple Scan es muy bueno, es una herramienta muy sencilla, pero que funciona para escanear muy bien. Entonces, lo he probado en Linux, me funciona bastante. Faisila, ¿no? Quienes han trabajado con desarrollo web, Faisila sirve para subir los archivos al hosting, pero me gustaron bastante estas herramientas. Simulador espacial, me da como cosita esto, no sé qué tanto pueda cargar ahí en la memoria. Entonces miren qué interesante. Está muy interesante. Habría que aprenderla a manejar, ¿no? A ver cómo es la vuelta. Que ahorita nos mostraba como las estrellas. Está muy bacano esto. Bueno, habría que pillar cómo se maneja, ¿no? Invertir el tiempo, de acelerar tiempo, volver al presente. Muchachos, ¿de qué estamos hablando? Bueno, está muy bacana estas herramientas aquí. Este no sé para qué será, visor de moléculas, miren. Estas herramientas de autor Hot Potatoes es como les digo para crear contenidos o recursos educativos. Entonces, bueno, lo lanzó, así lo lanzó. Entonces, esto es para crear, por ejemplo, para crear quizzes o me parece que sopas de letras. No sé estos de qué son. Esto es para crear recursos educativos. Mire, le pregunta. Entonces, y aquí está como el feedback, ¿no? Entonces, esto lo que genera es un recurso educativo. JCross. A ver. A mostrar las pistas, miren. Es como para crear una sopa de letras. JMix. Título del ejercicio. Frase principal. Bueno. Es como enfocado para los profesores que quieran desarrollar en su clase alguna sopa de letras o alguna cosa de esas. Se ve interesante todo esto, está en la versión 6. A ver esto qué. Esta miren que es desarrollada en Java, ¿no? ¿Qué más podemos mirar? No, pues no dice nada más. Pero está muy interesante, me gustó este sistema operativo. Y lastimosamente, pues digamos que se quedó sin soporte, ¿no? Aunque no sé si de pronto hay alguna comunidad que haya seguido
trabajando un poquito. A nivel de matemáticas, miren que vienen con estas herramientas que también se utilizan. Scilab se parece a MATLAB. R, miren que es un software de estadística, no de estadística, es para programar algoritmos. Qué interesante. KMplot, ¿qué onda con KMplot? Imagino que es para hacer gráficas, ¿no? Bueno, ¿cómo la insertamos la gráfica? Interesante. Gráfico cartesiano. Ah, es que toca colocarle aquí. Bueno, no sé, estoy improvisando aquí a ver qué onda. Mínimo. Ah, miren, ahí ya la hizo. Esta es una herramienta que uno, por ejemplo, en el colegio necesita mucho, ¿no? Y algunas de esas, por ejemplo, R en la universidad, buenísimo, no sé cómo era el cuadrado, no creo que sea así. Ah, sí, miren, sí cogió la parábola. Bueno, entonces, buenísimas estas herramientas. Realmente, realmente muy interesante como para mirar todas las potencialidades que tiene esto. Bueno, y uno me puede aquí quedar mirando, ¿no? Vamos a terminar esta distribución aquí. ¿Listo? Está muy bacana, me gustó bastante. Esta es una distribución que ha sido adaptada pues al contexto educativo, ¿no? Entonces, eh, se ve muy bien, se ve muy chévere esa distribución. Entonces, eso, por ejemplo, fue lo que ellos hicieron. Yo quería mostrarles esto, no con el fin de perder el tiempo, sino con el fin de mostrarles cómo se adaptó esto para que lo utilizaran en los colegios. Incluso tiene una serie de herramientas, hay un trabajo fuerte ahí, o sea, de personalización de herramientas, de selección de las herramientas que se pueden utilizar, esa serie de herramientas que pueden utilizar a nivel de matemáticas, ciencia, biología, etcétera, son muy interesantes y muchas veces no vienen en nuestros sistemas, ¿no?, operativos. Y la posibilidad de usarlo de manera libre, sin ninguna restricción, muy bueno, muy interesante. Entonces, lastimosamente, como yo les digo, pues estos proyectos se han quedado sin apoyo porque pues son apuestas del gobierno, ¿no? Entonces, cuando son apuestas del gobierno, muchas veces se termina un periodo y no se le da continuidad. Entonces, pero me parecen muy buenas. O sea, este Guadalinux me pareció muy bueno. El Molinux, pues digamos que viene más genérico. Me parece que en este Guadalinux hubo un desarrollo mucho mayor, unas apuestas mayores a nivel educativo, y estábamos viendo eso solamente la parte educativa. Recordemos que ellos crearon unas versiones también para el ciudadano, y otras versiones a nivel educativo. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar lo de los grupos ya porque si no se nos acaba la clase y no lo podemos mirar. Estos casos de BAM PC lo vamos a mirar en la clase del lunes, lo que es BAM PC, vamos a mirar casos de éxito de otra empresa que se llama Slimbox, ¿ya? Pero entonces, vamos a dejarlo para el próximo lunes esa parte y tomamos lo de las licencias. Entonces vamos a mirar este tema de las licencias. Me interesa que nosotros organicemos los grupos con los cuales se van a trabajar. Entonces hay varios temas. Hay unos temas relacionados con las licencias, ¿sí? Con estas licencias que se pueden hacer acá, utilizar, por ejemplo, LGPL, AGPL, BSD, Apache, EPL, MPL, MIT, PFSL. También están los temas de Creative Commons, software de dominio público. Esos son como los temas de interés, ¿no? Yo creo que en esta vez somos menos que el semestre pasado, o sea que es posible que es posible que nos sobren algunos temas, ¿listo? Entonces voy a crear aquí en el grupo, aprovechando pues voy a crear aquí en el grupo un documento en donde nosotros haremos la distribución de los grupos, ¿sí? A ver, tarea de cuestionario voy a colocarle aquí para que todos podamos editar. Entonces, no, tarea de cuestionario no, es tarea. Aquí. Listo, entonces vamos a colocarle aquí, por ejemplo, asignación de grupos. Ya les explico cuál va a ser la dinámica que utilizaremos. Esto, bueno, vamos a adjuntar un documento acá.
A este documento le vamos a llamar asignación de grupos en lo que tiene que ver con licencias. Estas son las licencias del software libre. ¿Listo? Ya les voy a compartir. Y lo creo así para que todos puedan editar. ¿Listo? Entonces, es una funcionalidad que descubrí que se puede hacer y me parece buena para el trabajo colaborativo, ¿no? Entonces, me parece muy interesante y este lo vamos a colocar aquí en introducción al software libre, aunque debería ir en el tema de licencias, ¿no? A ver, vamos a crear el tema de una vez porque si no, nos queda mal. Licencias, vamos a dejarlo ahí. Vamos a crear la tarea. Bueno, y este lo vamos a bajar acá donde tenemos los temas. Vamos a editar un poquito esto. Denme un segundo. Y una vez hacemos esto porque luego me olvido. 2.licencias, cambiar nombre, listo. Entonces aquí ya tenemos las licencias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes van a entrar a este documento, ¿sí? A este documento que ya todos pueden entrar y lo que vamos a hacer es que van a escribir ahí su grupo, ¿ya? Entonces, los grupos van a estar conformados por 3 personas, ¿sí? Mínimo 2, ¿ya? Pero en su defecto, pues 3 personas y a esas 3 personas yo les voy a asignar, un tema, ¿sí? Un tema y les voy a asignar una fecha, ¿listo? Entonces tenemos 2 posibles fechas, entonces lo que quiero es que ustedes me coloquen ahí el grupo de las 3 personas, ¿sí? Entonces ustedes me los van colocando, grupo 1, tales, ¿sí? Ahí ya está escribiendo, por ejemplo, Jesús, entonces escriban debajo de Jesús. Entonces, mientras tanto, mientras escriben ahí sus grupos, les voy explicando en qué consiste la exposición. Las exposiciones van a empezar el martes, ¿no? Porque tenemos tema pendiente todavía de este tema de las empresas y también de la licencia GPL. Entonces, ¿qué es lo que van a hablar ustedes? Ustedes van a hablar, por ejemplo, de en qué consiste esa licencia, por ejemplo, eso es lo primero, en qué consiste esa licencia, cuál es la historia y qué implicaciones tiene, ¿sí? Y sobre todo, lo más importante, ojo, es que me den ejemplos de software que está asociado a esa licencia. Por ejemplo, yo digo, bueno, voy a hablar del VLC. Entonces, el VLC es un software que está acogido a la licencia GPL. Pero en el caso de ustedes, por ejemplo, les tocó LGPL, entonces me van a decir un ejemplo, 1 o 2 ejemplos con la imagen y me van a mostrar, me van a indicar qué software está asociado pues a esa licencia, ¿listo? En algunos casos, por ejemplo, les va a tocar Creative Commons, entonces a los que les toque Creative Commons, el software, digamos, no entra dentro de esa categoría, pero sí me van a hablar de qué es Creative Commons, cuáles son los diferentes tipos de licencias que están asociadas al Creative Commons, etcétera. Pero en general, las licencias que les toque, entonces me van a hablar un poquito en qué consiste, cuál es su historia, cuáles son sus implicaciones. Es decir, acuérdense que las licencias tienen sus implicaciones para el usuario. Es un contrato que se establece entre el usuario y el software, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, la licencia GPL, ¿cuáles son las implicaciones que tiene? Pues que el usuario pueda utilizar el código, pueda ejecutarlo, pueda modificarlo y pueda redistribuirlo. Esas son las implicaciones. Ahora yo quiero lo mismo, que ustedes hagan eso mismo con las licencias que les voy a asignar. ¿Listo? A ver cómo van, pero solo veo hasta ahora 3 personas. Los demás, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado con los demás? A ver, cuadremos eso, muchachos, a ver. Profe, yo no tengo grupo. Listo, ¿quién va a trabajar con Andrés? A ver. ¿Está por ahí Liliana o qué? ¿Liliana ya tiene grupo o no está? ¿Liliana sí está o no está? No está, muchachos. Necesitamos ahí los grupos. A ver, vamos conformando los grupos y si no, yo asigno a Leslie, estoy sola. Entonces ahí está Andrés, pues colócate ahí con Leslie, ¿no? Estoy sola, dice, estoy sola. Entonces Andrés se puede meter ahí en el grupo de Leslie de una vez. Cuádrense ahí, vayan editando ahí los nombres. Después, donde dice estoy sola, reemplácenlo por Andrés. Vamos formando grupos, no parejas, ¿no? Grupos, ¿no? Estoy solo, dice Edwin. Listo, Edwin, ahí se mete también en ese grupo, entonces ya formamos la terna.
Listo, se mete ahí, pónganse en contacto ustedes mismos. Leslie, Andrés. Listo. Camilo está solo o no? Bueno, Jonathan de Ávila, vayan formando. De eso se trata este espacio, ¿no? Que ustedes vayan formando sus grupos y yo les asigno. Nicolás Olarte. No pensé que Nicolás iba a trabajar solo. Bien, Nicolás. Liliana y yo, listo. Julio, entonces métete ahí, Julio, escríbelo. Escríbete ahí, Julio y Liliana. Juntos forever, ¿no? Listo. A ver, que esto no quede en la grabación. Antes de subir el video voy a editar esa parte, ¿no? Para que luego Julio no se ponga bravo. El emperador. Listo. Julio César, el emperador. Listo. ¿Cómo fue, muchachos? ¿Están todos o qué? ¿Quién falta? No veo a José Gregorio. ¿Dónde está José Gregorio? No lo veo. ¿O no está en este curso? A ver, vamos a formar los grupos porque esto siempre demora un tiempo y si... Profe, José Gregorio es con nosotros. Ah, ya, Ahí ya, primerito, profe. listo. Ya. Es que ustedes lo protegieron ahí, claro, le protegieron el nombre, ¿no? Protegieron su identidad. Listo. Leslie Morales, Andrés Iván Martínez, Edwin Guerrero, Deimir Mugno, bien. ¿Alguien falta, muchachos? ¿Alguien falta? A ver. Nicolás ya está, Malena también, Leslie también, José Gregorio, Jonathan, David de Ávila, ¿ya estás? No te veo, Jonathan. Sí, profe. ¿En dónde estás? ¿En qué grupo? Ah, ya te vi. Estás aquí con Camilo. Camilo y Nicolás. John Jiménez, ¿ya estás o no? John, ¿ya estás ahí? Contesta. Profesor, estoy esperando que Daniel Eduardo ponga, o sea, me ponga con él. Sí, con Ah, bueno, pero ya van escribiendo, ¿no? Jesús ya está, Edwin ya quedó con grupo, ¿cierto? Edwin ya le asignamos, ¿ya no? Edwin y Andrés y Leslie. Entonces ahí tienen tiempo para conocerse. ¿Estamos en lo cierto o no, Edwin? O estoy hablando de otro Edwin. Sí es el mismo, ¿no? Edwin. Deimer ya quedó. Me confirma Deimer. Sí. Sí, profe, sí. Perfecto. Daniel Eduardo, ¿qué onda? Daniel Eduardo. Yo estoy con John Jiménez, profesor. Bien. ¿Solo están los dos? Sí, señor. Bueno, voy a tener en cuenta. En cuanto al tema, ¿no? Camilo sí está, ¿no? Brian Enrique Flores, no lo veo por aquí. Ya lo vi. Está con Deimer. Y el grupo de la consola. Andrés Iván Martínez está en el grupo nuevo, ¿no? ¿Cómo le llamamos a este grupo? Está Leslie, Andrés y Edwin. Alejandro Fonseca. ¿En qué anda Alejandro? A ver. Ya lo vi. Gerson Pedroso y Haider Vallejo. Perfecto. Gerson, te acabo de mirar. Julio César, el emperador. ¿Qué pasó, Julio? A ver, ¿dónde te apuntaste? No te veo, Julio. Apúntense ahí, muchachos, porfa, para asignarles. ¿Sí? María Alejandra. ¿De dónde apareció María Alejandra? ¿De dónde emergió que no la veo conectada? ¿Desde dónde nos sigue María Alejandra? ¿Desde qué parte? ¿Quién me escribe por ahí? A ver. Ah, listo, Julio César, bien. No te veo aquí, si te apuntaste o qué, no veo a Liliana. O estoy viendo mal, estoy cegatón. No te veo, Julio César. ¿Te puedes apuntar ahí o qué? Apúntate, porfa. Apúntate ahí en el documento. Entonces, ¿cómo le colocamos a ese grupo, Julio? A ver, un nombre ingenioso, muchachos, para el grupo de Liliana y Julio. ¿Qué le colocamos? Dicen que ambos tienen problemas de conexión. Entonces, colocamos aquí Julio. Apuntémoslo aquí, Julio César Cardonas y Liliana, no me acuerdo, Liliana Patricia, miren, ahí está. Liliana Cuadro. Ahí está. Bueno. Listo. Bueno, entonces ya los apunté. Listo. ¿Alguien falta, muchachos, de los que está aquí? ¿Alguien tiene grupo? ¿Alguien tiene? Profe, disculpe. Dime. Un compañero no está aquí en la clase
pero no veo que no tiene grupo, se llama Jerónimo, no puedo asistir porque no tenía conexión hoy. ¿Y en qué grupo lo podemos meter? A ver. Pues yo no tengo problema. Aquí hay dos grupos que miren, está John Jiménez y Daniel González. Si ellos no tienen problema, pues lo podemos meter ahí. Si Julio César no tiene problema con Liliana, lo podemos meter aquí. ¿Listo? Creo que no hay problema. Creo que lo podemos meter aquí con Julio César, ¿no? A ver. Si quieres, apúntalo ahí, Deimer, y trabaje con ellos. Pero tiene que ponerse en contacto, ¿no? Vale, profe. Tiene que ponerse en contacto con ellos, ¿no? Ahí a este chico, ¿cómo se llama? Deimer. Jerónimo Miranda. Jerónimo Yo creo Miranda. que se conoce con Liliana. Nosotros dimos autómata juntos. Listo. Bueno, muchachos, eso es importante. Entonces, ojo, por ahora estos son los grupos, ¿cierto? Que vamos a formar. En caso de que alguno de los chicos no se conecte, no apoye, no ayude en el trabajo, entonces, pues, nos da mucha pena con la persona, pero aquí pues no estamos para trabajar en equipo, ¿no? No para trabajar en grupo. Entonces me lo manifiesta y pues simplemente no se tiene en cuenta, ¿no? De aquí vamos a sacar la primera valoración. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. Entonces vamos a asignar los grupos. Tenemos en este caso 3, 6, 9 grupos. Ya se está formando ahí los grupos. Bueno, vamos a mirar los temas. Aquí ya se conectó también el compañero, ¿cómo se llama el compañero que se acaba de conectar aquí? Algunos los veo que están en el documento, pero no están no están en la clase, o sea que no sé cómo hicieron, muchachos. Profe, disculpe, yo también acabé de ingresar, lo que pasa es que no había podido ingresar. Sí, Y no, sino que fui una de las que... hablo de otro chico que veo en el documento y no lo veo acá. No, yo acabé de escribir mi nombre y el de Brian porque vi que me compartieron algo, entonces como ya acabo de salir de una reunión, entonces bueno, voy a ingresar a ver lo de los grupos. Vale, listo. Es que los compañeros, pues yo les avisé porque igual como se necesita que se hagan los grupos, entonces ellos como que estaban ocupados o se les olvidó la clase, entonces yo les dije que hicieran los grupos para que no quedaran por fuera. Claro, gracias, listo. Y en la exposición es importante que estén presentes todos, ¿no? Todos los miembros del grupo, muchachos, así que pilas, porque ya me ha pasado que no puedo asistir porque está en tal cosa, que está en otra, entonces, pues, salvo que sea una causa de fuerza mayor, entonces, la exposición es fundamental que estén los integrantes, ¿listo? Bueno, entonces vamos a hacer la asignación entonces de los temas, voy a pegar estos temas por acá. Vamos a ver cuántos grupos tenemos. Y a partir de eso, entonces ya realizamos la distribución aquí en estos 7 minutos que nos está quedando. Denme un segundo. Bueno, entonces aquí tenemos la distribución. Tenemos 4 y 3 son 7, 9 grupos. Tenemos aquí 4, 8, 10, o sea que sobra un tema. Muy bien. Entonces, estos chicos que están de 2, les voy a colocar este de software de dominio público. ¿Listo? Bueno, software de dominio público. Entonces, ese ya quedó. Creative Commons, este es un tema muy interesante, muy bacano, muy interesante. Ojalá que lo sepan explicar bien. Este vamos a asignárselo aquí a los compañeros, a este primer grupo. Jesús Morales, José Gregorio Hernández y Malena. Pues pilas, muchachos, con eso. Un ejemplo, no tiene que ser de software, pueden traer un ejemplo de alguna foto, algún video, algún contenido, y sí es importante explicar los tipos de licencia que maneja esta parte. ¿Listo? El GPL, entonces el GPL, vamos aquí con Camilo. Camilo lo veo que le gusta bastante lo de Richard Stallman, ¿no? Entonces, el GPL es una adaptación de este tema, pues el GPL, muy bien. Deimer Mugno, Brian Flores, ellos vamos a asignarles aquí el tema de AGPL. ¿Listo? Entonces ahí tenemos esto. Aquí el grupo de la consola, Leslie, Andrés Iván y Edwin Guerrero. Vamos a asignarle una licencia bien bacana a estos manes. A ver, a estos chicos, perdón, porque es un grupo multicultural y también está Leslie, la licencia MIT, una licencia muy chévere.
para que la desarrollen. Entonces ya está la licencia MIT. ¿Dónde está María Alejandra? Entonces María Alejandra, vamos a asignarle a María Alejandra y Brian Ramos la licencia BSD. Entonces es importante hablar de lo que es la licencia, cuál es el alcance de la licencia, cuáles son lo que les dije, la historia que he tenido, en qué consiste, cuáles son las implicaciones que tiene para el usuario y un ejemplo, o al menos un ejemplo del uso de esta licencia en un software determinado. Julio César Cardona, Liliana Cuadri, Jerónimo Miranda. A ver, estos chicos, asignémosle la licencia Apache. Una licencia también interesante. Profe, Sí. ¿será que usted ahorita nos sube pues las rúbricas de lo que debe llevar la exposición? O sea, lo que nos acaba de decir, pero en un documento, o si quiere lo pone debajo de todo eso, para Vale. que todo, o sea, para que no queden algunos que le falten por decir, y entonces pues ya todos tener en cuenta lo que se debe decir. Me parece perfecto. Ajá, muchas gracias. ¿Leslie me habló o quién me habló? Sí, profe. Listo, Leslie, perfecto. Gracias. Entonces tenemos esto, estamos distribuyendo aquí. Vamos entonces, Alejandro Fonseca, Gerson y Haider Vallejo, vamos por aquí. Entonces, asignémosle aquí la licencia EPL. Ojo que no es el grupo, esto no es el grupo armado, ¿no? Sino que es la licencia que se llama EPL. ¿Listo? Bueno. Listo, ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me faltaría solamente esta, ¿cierto? Entonces, vamos con MPL. Creo que ya estamos todos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Listo? Esos son los temas que vamos a abordar. Está BCD, AGPL, EPL, MPL, MIT, PFCL, es como más compleja, por eso no la asigné, se quedó por fuera. Creative Commons y vamos a organizar los temas. ¿Listo? Bueno, entonces así estarán digamos, las licencias que vamos a asignar. Ahora vamos a asignar cuando nos toca. ¿Listo? Entonces tenemos las posibilidades aquí. Como les dije, el próximo lunes vamos a continuar con el tema, entonces el 31 iniciarán las exposiciones, son exposiciones no muy largas, por favor, máximo 15 minutos, puede ser, entonces voy a abordar tanto hay unas licencias que son más del software libre y otras que son más open source, entonces voy a combinar para que haya equilibrio. Entonces va a haber unas exposiciones el 31 y la otra será el 6, ¿no? Entonces vamos a asignarla de la siguiente forma. ¿Listo? Y entonces empezaremos. Esta licencia Creative Commons es muy importante, yo la voy a dejar para el 31. ¿Listo? Vamos a dejarla para el 31, esta licencia Creative Commons. No es muy complicado encontrar, hay muchísima documentación sobre esto de la licencia Creative Commons. Software de dominio público, digamos que también es un tema clave, lo voy a dejar para aquí, para el 31 de agosto, es fácil de encontrar información sobre eso. Leslie, vamos a dejarlos a este grupito para el 6 de septiembre, que es la licencia MIT, ya tiene que ver con Open Source. María Alejandra, Brian, esto también tiene que ver con el Open Source, vamos a dejarla para el 6. A Camilo, Jonathan de Ávila, Nicolás Solarte, vamos a dejarlos aquí para el 31 con GPL, LGPL. ¿Listo? O sea que ya quedaron aquí, vamos a borrarlos de acá porque si no quedan repetidos. Y cierra este grupo Deimer, el grupo del 6 de agosto, que sobre todo se va a enfocar en los temas principales. El resto, entonces lo que es Alejandro Fonseca, EPL, vamos a dejarlos, el lunes vamos a empezar suave con pocos grupos. Aquí está. ¿Listo? Entonces está la licencia MIT, BSD, listo. Pueden empezar en cualquier orden, o sea, no que los haya colocado de primero, pero vamos a dejar esto así. De esa forma, les voy a subir en este mismo documento, les voy a indicar ahorita después de la clase lo que me sugiere Leslie, que me parece muy bueno, qué es lo que se va a incluir. Entonces la idea es hacer una presentación muy corta, así que no se asusten, pueden hacer un documento colaborativo en donde van compartiendo esto. Ya les comento, y la idea es presentar unas diapositivas
unas 5, entre 5 y 10 diapositivas donde muestren los aspectos que yo les estoy mencionando, ¿no? La historia, la definición, cuál es el alcance de la licencia y un ejemplo del software. Esto se los voy a comentar ahorita para que todos tengan clara la idea. ¿Listo? Entonces, de esa forma vamos a trabajarlo. Aquí quedó mal esta palabra. Bueno, listo. ¿Estamos o no? ¿Listo? ¿Sí queda claro o no? En este documento compartido les voy a compartir valga la redundancia, lo relacionado pues con con la rúbrica a tener en cuenta, ¿no? Así lo mencionó Leslie, ¿no? La rúbrica a tener en cuenta, las exposiciones empiezan desde el martes, el lunes voy a terminar este tema y les voy a hablar de la primera licencia de todas, que es la licencia GPL, y también les voy a mostrar un poquito las implicaciones y un ejemplo del software que se acoge a esta licencia. Listo, se nos acabó el tiempo, muchachos, les agradezco mucho la atención. Si tienen alguna inquietud, pues me indican. Voy a detener la grabación, pero por ahora